Crunchyroll desde hace un tiempo ha sido motivo de conversación y no precisamente por cosas tan buenas. Cada uno de estos puntos técnicamente no está conectado entre sí, pero tienen que ver más con la magnitud de la empresa actualmente. Por ejemplo, tienes cosas como que a finales del año pasado un actor de doblaje en inglés dejó en claro que parte del staff de Crunchyroll se había encargado de abrir su correo al que los fans le mandaban regalos y se los habían repartido entre ellos. Sin dejar de lado que hace poco, un usuario en Twitter compartió algunas credenciales o cuentas para acceder al servicio, lo que se tradujo en emails o cuentas de correo de personas reales, dando a conocer una vulnerabilidad en la seguridad de la plataforma. Y aunque en teoría se hizo cierto pánico como si fuera un ataque a gran escala, parece que el ataque no logró trascender demasiado lejos de las cuentas publicadas, además de que poco tiempo después, Crunchyroll se pronunció al respecto, dejando en claro que en efecto, no habían sufrido una vulnerabilidad en los sistemas, al menos de manera importante. Pero hay una cosa que destacó a finales del año pasado. En diciembre del 2024, Bloomberg, un portal de noticias sobre negocios a gran escala y en general finanzas, publicó un artículo en donde, de acuerdo con varios insiders e información confidencial, se dejaba en claro que la plataforma podría no estar atravesando su mejor momento, y que en general había varios inconvenientes tanto internos como externos. Y luego de leer todo el artículo, a pesar de que este podrá llegar a sonar sensacionalista, lo cierto es que lo expuesto ahí tiene bastante sentido. Por lo que en este video repasaremos qué es lo que se dice ahí. Las fuentes de este artículo corresponden a una entrevista por parte de los autores de este a 18 empleados de Crunchyroll, y parece que estos quisieron escalar las cosas y hablar con un ejecutivo, pero la marca se limitó únicamente a responder de manera genérica, mencionando cosas como que nunca ha habido un mejor momento para ser fan del anime y que se encuentran alimentando el negocio del mismo sin dejar de hacer la anotación con respecto a que la marca se encuentra superando sus expectativas, además de que pueden seguir creciendo. Antes de empezar, cabe destacar que no voy a clavarme en todo el artículo, sino en los puntos que me parecen más relevantes, ya que este se encarga de ir haciendo un repaso de ciertas cosas de la marca, que para este punto ya más de uno ha de conocer. Por ejemplo, este empieza hablando del crecimiento de la plataforma desde su compra por parte de Sony y demás, que si me lo preguntan son cosas que podríamos dejar de lado para saltar a lo verdaderamente importante. Una vez aclarado lo anterior, empecemos. Esto era algo que ya había comentado antes, pero Crunchyroll tal parece como que apela a intentar llegar al público mainstream para poder seguir creciendo de manera vertical como servicio, a la par de manera horizontal, ya que se encargan de expandirse con cosas como su nueva aplicación de manga, pero esta acarrea algunos cuantos problemas los cuales podrían resultar un tanto obvios. El principal es que si alguien es nuevo o casual en el anime, no va a contratar Crunchyroll, ya que para eso va a quedarse con los servicios más populares como Prime Video, Disney Plus y Netflix, los cuales, independientemente del trato que le den al anime en cuanto a simulcast, se han ido amasando una biblioteca bastante decente, lo suficiente como para poder satisfacer las necesidades de esos espectadores casuales. Sin dejar de lado que hay títulos de Crunchyroll no logra obtener de manera exclusiva, como el caso de Dandadan, que a eso llegaremos después. En general, dentro del artículo se plantean dos áreas importantes y cada una se enfrenta a más de un problema. La primera es que Crunchyroll quiere sí o sí llegar a más suscriptores, mientras que la segunda es que sus incursiones en el negocio alrededor del anime parece que no están yendo tan bien. Esto último haciendo referencia a su diversificación, que va desde publicar juegos y el distribuir mercancía, donde en este último apartado incluso se encargaron de comprar a la tienda especializada más grande para poder ponerle la marca. De acuerdo con los entrevistados, estos tenían una cultura en la que pese a que las cadenas de mando estaban presentes, siempre estaban escuchados o se sentían escuchados por sus superiores, e incluso hacían bromas al respecto con la que en ese momento era su rival más grande, Funimation, pero una vez que los compraron y empezaron las reestructuraciones, las cosas se pusieron un poco tensas. A ver, hay que tomar en cuenta el contexto. Cuando una empresa compra a otra dentro de su mismo giro y que incluso se dedica prácticamente a lo mismo que tú, en este caso al anime en streaming, es obvio o casi una cuestión de sentido común que va a haber despidos porque hay puestos que se repiten, ya que va a haber dos personas con el mismo puesto, y una de ellas va a tener que ser despedida. En el caso de Crunchyroll y Funimation había dos factores importantes a tomar en cuenta. Lo primero es que Funimation se encontraba expandiéndose antes, durante y después de la compra, por lo que solo había que preguntarse, ¿qué antigüedad iban a respetar? Eso sin dejar de lado de con qué marca se iban a quedar, sin dejar de lado que ante los cambios de esta magnitud, más de uno podía decidir marcharse por cuenta propia. De acuerdo con los presentes en las reuniones entre Funimation y Crunchyroll, los del bando morado no dudaron en llamar piratas a los del bando naranja, porque Crunchyroll empezó como un sitio pirata, y tiempo después el director ejecutivo de Crunchyroll y la directora general decidieron irse de la empresa.
Esto último de que el director ejecutivo se fuera de hecho fue noticia y todo se quedó en manos de directivos de Funimation, al menos en ese momento, lo que podría dejar en claro que pese a que Crunchyroll era más grande que Funimation, pues Sony tenía la última palabra y estos se iban a encargar de poner a gente de la marca morada. Y si se preguntan cuál de los dos bandos terminó ganando, pues la ronda de despidos que se anunció fue de Crunchyroll, no de Funimation, donde los primeros habían despedido a casi 100 empleados de manera global, por lo que era notorio que con todo y la magnitud de la marca naranja, Funimation iba a ser la encargada de tomar el mando. Cada marca antes o después de la compra por parte de Sony, ya que Funimation inicialmente no era propiedad de la antes mencionada, había tenido ciertas prácticas que se podían llegar a criticar, pero no hacía falta ser precisamente un experto para darse cuenta de que la marca más controversial era o fue Funimation, cosa que se terminó trasladando a cómo es que las cosas eran manejadas. La gestión de la reformada Crunchyroll parecía no gustarle a varios de los que se habían podido quedar, ya que el asunto de las cadenas de mando estaba más que marcado, ya que los altos niveles parecían estar desconectados de los niveles más bajos. Esto comprobado por encuestas de clima laboral, en donde se notaba que la mayoría de los empleados parecían no haber recibido direcciones claras con respecto a lo que tenían o no que hacer. Sin dejar de lado que uno de los motivos por los cuales podían descartar alguna contratación era saber si eras fan del anime, es decir, si eras fan del anime no te contrataban. A nivel general, la desaparición de Funimation no estaba siendo precisamente bien recibida por todos, debido a que eso significaba que las copias digitales de las series que venían en las ventas en físico terminarían por desaparecer por completo, cosa que terminó ocurriendo, destacando que en esta nueva gestión se referían al anime como dibujos animados para niños. Aquí sí voy a romper una lanza a favor de Sony, ser precisamente fan de algo no te hace bueno en los negocios de dicha industria. Al principio hablé de los dos problemas a los que se enfrenta Crunchyroll. El primero es ganar más suscriptores y todo lo que eso conlleva. Pero, ¿cuáles son las metas de Crunchyroll? Pues esos tienen un plan conocido como 25x25, lo que se traduce en que para finales de este año Crunchyroll quiere tener 25 millones de suscriptores. Lo que quiere decir que al menos al momento de escribir y grabar esto, enero del 2025, les faltan unos 10 millones todavía. Y la idea es competir contra otros servicios como Netflix y algún otro que sea mainstream. Esto de inicio no tiene mucho sentido, y no porque no sea verdad, sino porque hay varios obstáculos para ponerse a la par de los grandes. El más evidente es que el anime siempre ha sido un contenido de nicho, no importa qué tantos números manejen, nunca ha podido pasar su propia barrera, por los motivos que sean, incluso las más grandes han llegado a tambalear por eso. Pero incluso aunque pudieran, Crunchyroll necesita a los demás para poder competir, por eso les da los mejores shows a Netflix y a Amazon con su canal en Prime Video, pero no solo la plataforma. Aniplex también les vende contenido a las antes mencionadas, y también a servicios locales en Europa. Y si queremos seguir agregando más complicaciones a la fórmula, tienes que Crunchyroll no produce todo el anime que tiene, solo lo licencia, y resulta imposible saber qué va a ser un éxito o no. Si eres alguien casual que viene de Netflix, al menos en cuanto al anime, te vas a topar con una gran cantidad de contenido irrelevante a nivel general dentro de la plataforma, porque estos licencian por cantidad, sin dejar de lado que incluso Crunchyroll, aunque quisiera tener una serie popular de manera exclusiva, no puede en todos los casos. Los dueños de las licencias, a final de cuentas son los que deciden a quién venderle las series, y claramente estos quieren poder vendérsela a más de un servicio. Como lo fue el caso reciente de Dandadan, y también tienes a Toho, por ejemplo, comprando G-Kids, haciéndose con una infraestructura para poder vender, y esto es algo que va a seguir pasando mucho más seguido, como el caso de Witch Watch, que próximamente se va a estrenar de manera simultánea tanto en Netflix como en Crunchyroll. El mayor problema que tenía Funimation era primero estar encapsulado únicamente en el mercado norteamericano y después en el mercado de habla inglesa, por eso empezaron a expandirse, por lo que si la meta de Crunchyroll son esos 25 millones, no les queda de otra que entrar a mercados donde no habían estado antes, pero no van a tirarse de lleno al ruedo en Asia, donde Netflix y Prime Video son los dueños de los mercados, más bien decidieron empezar por otros en donde aún tienen chance de hacer algo, India y el sudeste de Asia. Este plan, de acuerdo con los entrevistados, no está hecho en un análisis exhaustivo de los mercados, más bien parece que fue hecho como una meta lejana a cumplir. Su principal objetivo es triplicar los suscriptores en la India y en el sudeste asiático. Esto coincide con que en su conferencia del CES del año pasado anunciaron que los mercados en donde más empeño estaban poniendo eran Brasil, México, lo cual en ocasiones funciona como representante para Latinoamérica, y la India. Y de los antes mencionados, la única región en la que pudieron alcanzar sus metas fue en Latinoamérica.
El mercado que podría salvar a Crunchyroll parece ser la India. Sin embargo, cuando se trata del sudeste asiático y este tipo de territorios, Crunchyroll se enfrenta a dos problemas importantes, los cuales van de la mano. En general, en dichos mercados es donde más piratería suele existir. Solo para dimensionar, hace un tiempo se hizo bastante eco de la noticia con respecto a que un sitio pirata de anime superaba las vistas de Crunchyroll y de Disney Plus. Dicho sitio era originario de Norteamérica, el cual pues no tenía ningún tipo de bloqueo regional, pero de todas sus visitas, el 30% provenían de Norteamérica y el 20% provenían de la India, siendo el segundo terreno con más porcentaje, ya que entre los demás lugares el máximo porcentaje era un 6%. Esto en general ha hecho que las distribuidoras de anime especializadas y locales hayan decidido que la mejor manera de distribuir contenido es atacando el principal problema que suele crear la piratería, y eso es la falta de disponibilidad del mismo. Por eso en dichos territorios se puede encontrar una cantidad de anime gratis en YouTube bastante grande, que eso no quiere decir que no existan plataformas de pago. Pero tan solo en la India y parte del sudeste asiático, los canales para ver anime a través de YouTube son varios con emisiones en simulcast. Por si lo anterior no fuera poco, Crunchyroll no puede trasladar su mismo modelo de occidente a oriente, ya que las licencias funcionan de maneras bastante distintas, y eso de la exclusividad no es algo que se acostumbre demasiado. Tan solo en el 2023, en Indonesia, Crunchyroll logró tener más o menos unos 39 títulos en simulcast en una temporada, y de esos 39, solo 10 fueron exclusivos. Si a esto le sumas las formas de consumir anime, tienes que Crunchyroll solo pudo desarrollar dos estrategias. La primera fue regalar el servicio, ya que en India un mes de suscripción a la plataforma cuesta aproximadamente $1, y también empezar a invertir en diferentes doblajes de 12 idiomas. Lo cual creo que es hasta cierto punto normal, ya que si la marca logra hacerse con un público y con más exclusivos, pues el precio va a terminar aumentando. Pese a que una de sus metas principales o la principal sea ganar suscriptores, lo cierto es que no es solo tenerlos, sino también retenerlos, y parece que Crunchyroll se enfrenta a una tasa de abandono de suscriptores de más del 8%, lo que implica que están 3% por encima de la media de los servicios de streaming. Esto no es precisamente de extrañarse, pese a que Crunchyroll tenga o sea la que más maneja anime de este lado, eso no quiere decir que puedan quedarse con todo lo que sea precisamente importante. Probablemente Netflix es el rival más molesto, debido a que estos son capaces de pagar grandes cantidades por tener un contenido de manera exclusiva. Uno de los puntos de inflexión que mencionan en el artículo es la adquisición de Netflix de la franquicia de JoJo's, aunque hacen hincapié en su próxima temporada, la cual para ese punto era Stone Ocean, y dejan en claro que era la serie más popular de ese momento, y que iba a estar en el servicio más popular. Esto parece que se ha empezado a convertir en un pequeño gran inconveniente para Crunchyroll, ya que aunque los demás no puedan seguirle el paso en cuanto a cantidad, parece que Disney y Netflix pueden desembolsar más que estos, ya que mencionan cosas como la adquisición de Dungeon Meshi de forma exclusiva en Netflix y Tokyo Revengers por parte de Disney. Cuando Sony decidió adquirir a la marca naranja, lo normal era pensar que esto podía poner en peligro a la competencia, más que nada porque entonces todo el mercado iba a estar centralizado en un solo servicio. Sin embargo, esto generó un efecto contrario al que me gusta llamar descentralización, en donde todos los servicios empezaron a interesarse por el anime de manera general, fueran especializados o no, independientemente del tamaño que tengan. Mismo motivo por el cual las distribuidoras empezaron a vender sus contenidos a más de una y a no ser tan fanáticos de la exclusividad. Esto creo quizás el problema más grande para Crunchyroll, y es el poder adquisitivo de Netflix y Disney, los cuales son aparentemente el peligro real para Crunchyroll. El precio que pueda pagar Netflix y Disney por un anime no es comparable al de Crunchyroll, y parece que los precios solo están incrementando bastante, lo que podría terminar afectando las ganancias de Crunchyroll. Toei, por ejemplo, hace poco le vendió Dragon Ball Daima a quien se dejara, mientras que MBS le vendió Dandadan a Netflix y Crunchyroll, mismo caso con Witch Watch. Antes y después de ser adquiridos por Sony, Crunchyroll ya se encargaba de fungir como publicadora de algunos juegos, los cuales parece que no han llegado a ser tan rentables. Pese a que tengan un buen despliegue inicial, parece que estos no logran generar ingresos con microtransacciones a largo plazo, y terminan por ser abandonados. Esto se puede ver en su última gran apuesta, One Punch Man World, el cual no ha recibido muchas actualizaciones desde su lanzamiento y tuvo una caída en picada de la cual parece que no se va a poder levantar. Es como si directamente hubieran matado el juego. De acuerdo con datos de Sensor Tower, que es de donde se extraen los números que se citan, en febrero del 2024 el juego había generado $1.300.000, para en marzo generar solo poco más del $250.000. Con respecto al manga, del cual incluso Crunchyroll ya anunció una nueva aplicación, parece que los dueños de las series y por ende los dueños de los derechos de mercancía no están precisamente contentos con cómo Crunchyroll vende ciertos contenidos.
Por cómo suele funcionar este aspecto es que si el fabricante es un tercero, pues este tiene que pasar por varias regulaciones en cuanto a calidad o en general revisiones, y parece que los productos de Crunchyroll en muchos casos no terminan por convencer a los japoneses. Aún así, eso no impide que la empresa los venda y no atienda mucho las quejas. Además de los juegos y el manga, una de las cosas en las que acapararon más el mercado fue con respecto a la mercancía relacionada al anime, comprando Rise of Anime, sacando todo el contenido H, el cual representaba un 5% de los ingresos totales de esa tienda, y renombrándola como Crunchyroll Store. La idea inicial era hacer todo un ecosistema alrededor del anime, ya que la gente que visitara la plataforma iba a poder comprar productos relacionados, y en teoría eso iba a retener a los suscriptores. Técnicamente es un negocio redondo, pero parece que la tienda no está generando lo esperado. En general, todo el lavado de cara de Crunchyroll parece que les ha traído algunos cuantos problemas, principalmente porque su vicepresidente no conoce tanto el anime o en general no tiene experiencia, aunque sí en el negocio del streaming, ya que ha trabajado en Netflix. Siendo ese el motivo por el cual las estrategias de publicidad de Crunchyroll se han visto cambiantes en los últimos meses, y eso les ha pasado factura aumentando los presupuestos. Las prácticas del streaming normalmente han sido criticadas por más de un productor o algún dueño original de alguna licencia. Tienes por ejemplo a Netflix, que no les deja ver los números para establecer regalías, y por otro tienes a Crunchyroll, los cuales parece que si bien dejan acceder a las estadísticas, todo se vuelve un salto de fe, ya que no los muestran de manera detallada. Además de que su último reporte por haber pagado regalías fue en el 2018, con más de 100 millones. Aún así, lejos de las licencias, parece que los manejos de Crunchyroll o la ejecución de algunas cosas no han sido las más idóneas. En este artículo se menciona que Toei, por ejemplo, no estuvo tan contento con la ejecución de un concierto de One Piece. Además de que mediante un correo se le dejó en claro al personal que no promocionaran el anime de Toho Dandadan, que aquí me genera conflicto que se refieren al anime como de Toho, cuando en teoría es de MBS, al punto de que ellos fueron los que se encargaron de su doblaje en inglés, mismo motivo por el cual solo hay uno, ya que en todos los demás idiomas fueron hechos por las plataformas o distribuidoras. Esto de no promoción probablemente se deba a que el show también estaba disponible en Netflix, y quizás Crunchyroll quisiera darle más exposición a alguno de sus títulos de ese momento. Aunque realmente la publicidad de Netflix con sus contenidos de anime no es demasiado, pese a todo, Dandadan se convirtió en todo un éxito. Parte importante del día a día con respecto a los empleados pues es el ambiente que hay en el centro de trabajo, y algo que se ha dado a conocer bastante en los últimos años de la industria del entretenimiento en general es que por las dimensiones de las empresas denunciar algo o cualquier tipo de hostigamiento o comportamiento suele ser algo difícil o prácticamente imposible. En este caso, dos personas que trabajaron para el vicepresidente de Crunchyroll dejaron en claro que tuvo comportamientos no tan deseables, además de que de todos los entrevistados, 7 dejaron en claro que las actitudes de este habían hecho estragos en la moral de los empleados. Lo que hizo Sony fue investigar de manera interna y pues no encontraron nada. Esto no es muy diferente a lo que hicieron tanto Blizzard como Ubisoft en su momento, descartando cualquier inconveniente con una investigación interna, cuando la cosa ya había escalado bastante y estaba siendo denunciada por todos. Esto no se compara en dimensiones, pero sí podía ser algo que se podría convertir en un factor de riesgo a futuro. Aunque los problemas puedan llegar a sonar bastante más serios de los que parecen, si me lo preguntan, creo que Crunchyroll simplemente se está enfrentando a que sus planes probablemente sean más ambiciosos para lo que de verdad pueden lograr. Y no es como que puedan competir contra los servicios más grandes, además de que directamente no son dueños del contenido, ya que muchos son únicamente licencias. Esto pinta un panorama interesante para este año, ya que en caso de que las expectativas de Sony no se cumplan, pues podremos ver rondas de despidos, y que dejen ir alguna que otra división o simplemente quedarse en el punto en el que están hoy en día. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.